Amigos de Ventanilla TV, esta vez en el bloque Quiero ser presidente, estamos con un invitado especial, alguien que no necesita presentación, ha sido ya presidente de la República y ahora está postulando nuevamente a la presidencia por el Partido Nacionalista Peruano. Estamos esta vez con Ollanta Humala-Tazo. ¿Cómo están? Bien, vamos a entrevistarlo respecto a las propuestas de gobierno que tiene. Bueno, como saben, han habido logros de su gobierno como el aumento de sueldos, sobre todo el sueldo mínimo, los programas sociales Cunamás, Caliwarma, Pensión 65, y esta vez vamos a preguntarle pues qué proyectos tiene nuevos y sociales, esta vez como candidato a la presidencia. ¿Cuáles son los pilares, presidente, de los proyectos que tiene para esta futura gestión gubernamental? Bueno, primero recordar que en el pasado, en la gestión nacionalista, logramos crear el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que permitió institucionalizar la política social en el Perú que no existía. Y con esta logramos construir más de 30 programas sociales, entre los que has mencionado está también Beca 18, el SAMU, el Plan Esperanza, Mi Riego para la pequeña agricultura, Propuentes, Proguaros, Vuelve a Sonreír, que era dentaduras a los adultos mayores, Más Salud, que eran médicos especialistas al interior del país. Efectivamente, elevamos la remuneración mínima vital de 600 a 850, construimos los colegios de alto rendimiento y un sinnúmero de obras, ¿no? Además de obras de infraestructura, como el Hospital de Villa El Salvador o el Hospital de Vitarte, el Neoplásicas en Concepción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hoy día traemos nosotros es, primero, frente a la pandemia, a la crisis económica y sanitaria que estamos viviendo, más la crisis política, necesitamos defender a la población de la pandemia. Para eso tenemos que asegurar la cobertura al 100% de las vacunas de manera universal y gratuita, más allá de estos escándalos que estamos viviendo en el país. En segundo lugar, tenemos que recuperar los hospitales. Para recuperar los hospitales hay que corregir la mala estrategia de este gobierno que ha hecho un abandono de la red primaria de salud, que son las postas médicas, los centros de salud, no llevando el oxígeno ahí, no llevando el personal de salud. Entonces los pacientes de COVID, todos se han ido hacia los hospitales. Y los que requieren un hospital por temas de tratamientos oncológicos, renales, hemodiálisis, etcétera, muchos de ellos han muerto porque ya no podían ingresar a un hospital. Entonces tenemos que recuperar la solvencia de los hospitales y reforzar el primer nivel de la atención pública, de tal manera que podamos enfrentar el COVID con las vacunas y con una cobertura, una defensa real del sistema. En segundo lugar, lo que tenemos que trabajar son los proyectos de saneamiento, agua y desagüe. Muchos proyectos han quedado truncos en el camino porque no sé si es una cultura para muchas autoridades. No es bueno continuar las obras del saliente. O sea, el entrante no continúa las obras del saliente, ¿no? Porque cree que le está haciendo campaña. Pero, por ejemplo, en Ventanilla, Pachacútec, me parece que hemos hecho el gran proyecto de saneamiento de agua y desagüe, que han sido más de 400 millones de soles, ¿no? Para proveer a más de 180.000 familias de agua y desagüe que no lo tenían, ¿no? Este tipo de proyectos vamos a continuar porque ese es uno de los problemas, sobre todo en Lima. Hay que tomar en cuenta que Lima alberga a 1/3 de la población nacional. Por las razones históricas que podemos analizarlas en otro momento, el gran problema en Lima es el estrés hídrico, porque la gente está viviendo en los arenales y es muy difícil para el Estado llegar a los arenales con agua y desagüe. El otro tema que tenemos que hacer es cómo reactivamos la economía y el empleo. Hay que tomar en cuenta que en cuanto a la economía, el Perú está en un franco decrecimiento o una recesión económica. El déficit fiscal, ¿no?, que es un balance entre los ingresos y los egresos, está haciéndonos ver que está sobre un 10% de déficit fiscal, ¿no? Este es gravísimo porque no recuerdo alguna época, salvo la guerra con Chile y tal vez la hiperinflación de García, en el cual el déficit fiscal ha estado en estos niveles. Y además, el presupuesto actual de la República está desequilibrado porque han tenido que prestarse 30.000 millones de soles para completarlo. La recaudación tributaria el año pasado se ha caído en un 40% y los ahorros nacionales que le entregamos a este gobierno prácticamente se los han consumido, los han dilapidado. Para que tengan una idea,
A mí García me dejó en ahorro nacional aproximadamente 6.900 millones de dólares, ¿no? En 5 años de gobierno, nosotros no solamente hemos cuidado ese ahorro, sino lo hemos incrementado en más del doble. Y le dejé a Kuczynski 14.200 millones de dólares, o sea, más de 50.000 millones de soles. Y la pregunta es, ¿qué ha hecho con eso? Hoy día se han comido probablemente el 80 o 90% de esto. Y los resultados no son los que espera el pueblo peruano. Entonces, tenemos una pérdida sustancial del ahorro nacional y tenemos 8 millones de puestos de trabajo que se han perdido, tanto en el sector formal como informal. ¿Cómo resolvemos este problema? Primero, tenemos que entender que ahora necesitamos a alguien que sepa resolver problemas, no alguien improvisado que viene de una actividad distinta y quiere sacar un conejo de la chistera o de un sombrero, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es retomar los proyectos y los programas de trabajo y los programas sociales que iniciamos en el gobierno. Por ejemplo, programas de empleo temporal como Jóvenes Productivos y Trabaja Perú, que lo creamos nosotros, y que nuestro quinquenio dio cerca de 1 millón de puestos de trabajo a madres, mujeres, cabezas de familia. Programas de empleo temporal, pero de efecto inmediato, que se dedicaban, por ejemplo, a trabajar pistas y veredas, muros de contención en los cerros, enrocamiento de ríos, defensas ribereñas, entre otros, ¿no? Tenemos que crear el Bono Perú. El Bono Perú es un bono, una ayuda de 800 soles mensuales durante un año. Es una propuesta nuestra para las familias de extrema pobreza, ¿no? De tal manera de solventar su economía. Algunos me dicen, pero eso sería un gasto. Yo le digo, no es un gasto, es una inversión. Porque si esas familias quiebran, ahora sí vamos a tener que poner pensión 65 a esas familias. Entonces es mejor darles la oportunidad de un impulso para que después no vayan a engrosar algún programa social. Tenemos que reforzar todos los programas sociales en general, por ejemplo, las becas. Nosotros creamos el Programa Nacional de Becas y dimos más de 100.000 becas a nivel nacional en el quinquenio. Este gobierno no ha dado ni 50.000. Y para que usted conozca un dato es, cada año salen de los colegios 400.000 escolares y de esos 400.000, un 30% aproximadamente continúa estudios superiores, pero hay 2/3 que entran directamente a engrosar el bolsón de la informalidad. Por eso son importantes las becas, ¿no? Para darle una oportunidad a estos cientos de miles de jóvenes que están saliendo de los colegios. Lo otro es que tenemos, dadas las circunstancias, que retomar la secundaria técnico-comercial, para que los chicos que no van a acceder a la universidad o al tecnológico puedan tener una carrera con la cual puedan ellos defenderse, ¿no? Son algunas de las medidas que daría, ¿no? Es muy penoso también, no es motivo de orgullo, evidentemente, que los presidentes de la República estén procesados, algunos muertos, otros en prisión domiciliaria. Hay un juicio que tiene usted de Lavallato, que le ha significado una prisión preventiva y ahora una comparecencia con restricciones. ¿Cómo va ese tema? ¿Está yendo bien? ¿Se va a resolver? Se tiene que resolver bien porque nosotros no tenemos ninguna acusación de corrupción. La acusación puntual es por supuestamente haber recibido aportes a nuestra campaña. En el 2006 del presidente Chávez y en el 2011 del presidente Lula, a través del Partido de los Trabajadores, y que la empresa Odebrecht habría hecho el servicio de delivery, o sea, habría operativizado el pago de una campaña, ¿no? No éramos funcionarios públicos, no teníamos ninguna injerencia y además eso que nosotros hemos demostrado quienes han aportado en nuestras campañas, nosotros no tenemos loncheras, nada de esas cosas, ¿no? Eso en principio tampoco era delito. O sea, recién se ha convertido en delito en el año 2019. Entonces, para los adivinos, lo que pasa es que acá hay una persecución política, ¿no? Nadie dice, por ejemplo, yo no veo la indignación de la población de que a un expresidente y a su esposa abusivamente les pongan una prisión preventiva y sea el Tribunal Constitucional el que nos reivindique nuestros derechos y le diga a ese juez y a ese fiscal que han actuado abusivamente, arbitrariamente e inconstitucionalmente, ¿no? Con esos tres argumentos o tres adjetivos, ¿no?, que les diga el Tribunal Constitucional, es como para que el juez pida su baja, ¿no? Porque
o el fiscal, ¿no? Porque lo peor que le puedes decir a un juez es que no es imparcial, ¿no? Si no, no sirve para juez, ¿no? O a un fiscal que le digas pues, que no es objetivo. Eso es el peor insulto que le puedes dar a cada uno de ellos. Y el Tribunal Constitucional se los ha dicho en su cara pelada, y sin embargo están allí, ¿no? Y no hay digamos, la efervescencia o el sentimiento de la gente, del cuestionamiento también que deberían tener frente a esta gente, estos jueces y fiscales que te pueden destruir tu vida, ¿no? Nosotros hemos salido reivindicados, hemos salido limpios. El Tribunal Constitucional nos ha devuelto nuestros derechos, ¿no? Eso para nosotros es una reivindicación, es una muestra que me siento orgulloso, y eso van a ver mis hijos, ¿no? De que la justicia ahí se ha impuesto. Ahora falta en esta etapa en la justicia ordinaria, donde vamos a llevar los procesos. Pero nuestro caso es muy distinto al de García, que se metió un tiro, al de Toledo, que se escapó, y otros expresidentes, ¿no? En mi caso no hay nada de corrupción. En mi caso nadie me dice que haya tomado un solo sol del Estado, nada, ¿no? Entonces las críticas que hay a mi gestión son críticas muy subjetivas, ¿no? Porque en el fondo no hay nada, cambiamos el país. Que alguien me diga si Pensión 65 está mal, o si Beca 18 está mal, o si el proyecto de agua y desagüe en Pachacútec está mal. Que alguien me diga si la longitudinal de la sierra está mal. Que alguien me diga si el gasoducto Talara, la longitudinal de la sierra, la línea 2 y 4, el proyecto que lo iniciamos, el centro de convenciones o el plan Esperanza, están mal hechos y que sirve solamente para unos amiguetes. Que alguien esa sí sería una crítica de fondo, ¿no? Porque estarían diciendo, usted le ha sacado la vuelta al país, ¿no? Eso no hay. ¿No? Que alguien me diga que yo me he puesto una vacuna antes, o que mi esposa se ha puesto una vacuna antes. ¿Qué hubiera pasado si mi esposa y yo nos hubiéramos hecho esa salvajada que ha hecho Vizcarra y su mujer? Una salvajada asquerosa, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Entonces ahí se ve el doble rasero, que es pues la persecución política que se inició con García y ha continuado, ¿no? Usted ganó las elecciones de 2011. Muchos peruanos tenían la esperanza de este plan de gobierno de la gran transformación que luego devino en la hoja de ruta. ¿Este nuevo gobierno en el futuro, o en el supuesto caso que usted gane las elecciones, va a ser este anhelado plan de gobierno de la gran transformación o va a ser otra hoja de ruta? Este es un plan de gobierno. Yo, por la pregunta, entiendo como que la gente estaba esperanzada en la gran transformación y se achicó toda una hoja de ruta. Yo creo que es al revés. Creo que la hoja de ruta nos hizo aterrizar en lo que quería la gente. Justamente en el 2006, por tercos, no ganamos las elecciones porque ofrecimos un plan, una gran transformación, el nombre del plan, y la población no nos dio la razón. ¿Qué mensaje entendimos? Que la población quería que llegue a la presidencia, pero que ampliara, que no fuera tan sectario y que tratara de aterrizar más las cosas. O sea, no había una confianza plena. Querían que yo gobernara y no García, pero no lograron aceptar mis propuestas, como por ejemplo el cambio constitucional. Y en la segunda vuelta del 2006 me puse más terco, pues, me puse más radical todavía y perdí, ¿no? Entonces, uno tiene que aprender a escuchar al pueblo y a todos, no unos nada más. En el 2011 ganamos la primera vuelta con un plan también bastante radical, pero el margen con el que ganamos fue el mismo, casi el mismo, un punto más o 2 puntos más de las elecciones del 2006. Entonces, fuimos lo suficientemente inteligentes y razonables para entender que el mensaje de la población era: mira, queremos que seas presidente otra vez, pero no con estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el cambio constitucional en ese momento, la mayoría del país no lo quería. Entonces, yo no puedo imponerme a una mayoría del país porque soy un demócrata. Si fuera un sátrapa, un dictador, sí, pues voy con el pie en alto y punto, ¿no? Pero no es así no funcionan las cosas, ¿no? En tu misma casa no creo que puedas mantener una relación así con tus hijos, ¿no? Acá el país es como una gran familia. Entonces, entendimos el mensaje del pueblo y el pueblo
nos reivindicó con sus votos. Entonces, en la segunda vuelta, hice un juramento donde mostré un resumen ejecutivo del plan original, que se le llamó hoja de ruta. Y se cumplió todo menos en la creación del Ministerio de la Ciencia y la Tecnología. El cambio constitucional ya no estaba allí. Entonces, nuestros adversarios políticos, para atacarnos a nosotros, nos hablan del plan de la gran transformación como si fuera una gran cosa. No, tenía una serie de fallas y errores que propios de la inexperiencia y propios de los errores del mismo equipo de plan de gobierno, ¿no? Era un plan que tenía fallas. Hoy día, ¿qué te ofrezco y qué le ofrezco al país? Un plan de gobierno que, más allá de nombres, es un plan que viene con dos ingredientes. Lo que queremos hacer para el país y la experiencia de gobierno para saber qué podemos hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Para estar claros, medianamente claros, porque en una época de campaña usted entenderá que hay los candidatos sobreofertan las cosas y te pueden ofrecer como cuando yo era alférez en Puno, en Juliaca, participé en patrullajes y pude ganarme el pase de un candidato a la alcaldía de Platería, cerca por Ilave, por el Collado, y que decía, y yo les voy a poner un puente, ¿no? Y uno de los gente dice, pero ingeniero, acá no hay río. Bueno, también les pongo el río, ¿no? A ese nivel, ¿no? Otros que te regalaban zapatillas, pero te daban del pie derecho. Y después de la votación te iban a dar la del pie izquierdo, ¿no? O sea, son las cosas folclóricas, ni siquiera folclóricas, ¿no? Las cosas bastante antiéticas que se hacen. Entonces, yo no vengo a ofrecer cosas que no pueda cumplir. Por ejemplo, usted me puede decir, presidente, ¿qué pasó con el gas? ¿No? Usted ofreció el gas barato. Sí, yo ofrecí el gas barato y he aprendido a conocer los problemas. Pero no me quedé de brazos cruzados. Llevé el gas barato para más o menos 7 millones de peruanos. Probablemente si en las zonas del Callao, en Pachacútec, Ventanilla, hay ductos de gas doméstico, entonces conocerá que sí llegamos con el gas doméstico barato, que es un equivalente de 10, 12 soles el balón de gas, ¿no? ¿Y qué pasó? Que hicimos todo el esfuerzo que se podía hacer dentro de lo que te permite las leyes y la Constitución, ¿no? Entonces creamos un subsidio a los pobres de 16 soles por balón de gas, el FICE, ¿no? Y beneficiamos a más de 1.100.000 familias con el gas barato. No contentos con eso porque todavía faltaba, creamos el programa Cocina Perú, que era una cocina a gas con su balón de gas para casi 2 millones de peruanos y peruanas. Falta todavía, ¿qué hacemos? Las conexiones de gas doméstico. Cuando llegamos al gobierno había más o menos entre 30 a 40.000 conexiones en Lima. Llegamos a casi 450.000 conexiones Lima, Ica y el gasoducto que construimos de Lima a Ica, con la empresa Contugas creo que lo hizo. Entonces, pero ya nos ganaba el tiempo, recuperamos el lote 88 para el mercado interno, porque se iba a la exportación. Falta más, el gasoducto surperuano. Esa es la clave para homogenizar el precio del gas y que no esté bailando mucho. Pero aún así bailaría el precio. Entonces yo he reflexionado y he dicho, ¿cuál es el tema acá que faltó? Faltó la comercialización del gas, ¿no? Que Fujimori lamentablemente privatizó a Solgas y entregó a los privados la comercialización del gas. Entonces, en la cadena de comercialización se van subiendo los costos y al final llega un precio de venta poco accesible, ¿no? Para las familias, pero que tienen que comprar por necesidad. Entonces, nosotros, lo que estoy ofreciendo para continuar con el gas barato, pero ya para todos, porque 5 años fue muy corto el periodo para lograr esto, es declarar la comercialización del gas de interés público, de tal manera que aplicaremos el rol social del Estado, y no el rol subsidiario. Y a través de Petroperú esto nos permitirá ingresar a la cadena de comercialización. O sea, vamos a competir en la comercialización del gas a través de un brazo de Petroperú que ya no será Solgas, será Perúgas, pero que va a poner el precio del balón de gas a lo que debe costar, sin sobreprecios, sin precios usureros, que sea accesible. Y eso va a ayudar a que las otras comercializadoras no se disparen.
Estamos conversando entonces con el militar y político peruano Ollanta Moisés Humala Tasso, expresidente de la República. Y bueno, creemos que todo tiene su ciclo. Él tiene 58 años, todavía está en sus capacidades para poder dirigir un país, pero tenemos la foto del Ollanta Humala del 2011 y el 2016 y vemos pues que ha habido grandes cambios por el nivel de estrés que ha tenido usted en la conducción del gobierno a nivel nacional. ¿Qué lo anima nuevamente a postular para ser presidente? Como le decía, dos temas muy importantes. Una es la defensa de una gestión de gobierno que consideramos, modestia aparte, exitosa, y la otra es la experiencia de gobierno para mirar hacia futuro. En la gestión de gobierno, como estaba explicando, este gobierno ha querido desmontar las conquistas sociales que logramos con el pueblo, como es el Plan Esperanza, Pensión 65, que nuestra gestión coberturaba al 100% de los adultos mayores vulnerables, hoy día no cobertura al 100%. Beca 18, que entregaba 100.000 becas, el programa de becas, ¿no? Y el que llegaba a entregar 100.000 becas, hoy día no ha entregado ni 50.000. Los colegios de alto rendimiento, si los muchachos no salen a protestar, hoy día ya no habría colegios de alto rendimiento, ¿no? Entonces, le doy algunas muestras de cómo este gobierno está desmontando los programas sociales. Rutas solidarias, que eran bicicletas en los colegios rurales, ya no entregan bicicletas. Y ese programa está muerto, lo habrían matado al programa, ¿no? Entonces hay una gestión de gobierno, obras de infraestructura que están paralizadas a nivel nacional porque ningún burócrata quiere firmar algo hoy día. Nadie le hace caso al presidente, ¿no? Porque ya está de salida, permanentemente está de salida, ¿no? La reforma educativa que ha sido abandonada, la reforma de salud que hoy día vemos como la pandemia despinta todo eso que habían maquillado y que parecía que funcionaba la salud, ¿no? Cuando llegamos al gobierno, el presupuesto en salud era 2.2, 2.3% del Producto Bruto Interno. Nosotros lo llevamos a más de 3.2 creo. O sea, le aumentamos 7.000 millones de soles más. Creamos un viceministerio, creamos el Plan Esperanza, creamos hospitales como los que he mencionado, reforzamos la red primaria de la atención salud, aumentamos el salario del personal de salud en un 60-65%, creamos becas para los médicos, ¿no? Entonces hicimos muchas cosas en el tema de salud, ampliamos, universalizamos el seguro integral de salud para los niños de la primera infancia, trabajamos los CUNAMAS para controlar la nutrición de los niños, creamos el programa Bienvenidos para las mujeres que dan a luz, ¿no? Entonces hemos hecho una serie de obras que hoy día no se ven, ¿no? Entonces, por eso queremos entrar al gobierno. Acá no es un tema personal, entiéndalo, yo ya he sido presidente. En lo personal, estoy más tranquilo fuera, con mi partido, haciendo labor pedagógica con el partido, enfrentando los procesos penales, ¿no? Y cuidando a mi familia. Pero si me meto en esta lucha, es porque una criatura mía, que es el gobierno nacionalista, que así lo considero yo, estos programas son como mi criatura, están siendo amenazados, los están bulleando en este gobierno. Y por otro lado, el que recibe el país va a recibir un país en quiebra. Y yo tengo familia acá, entonces yo no tendría, no tendría certidumbre de qué va a pasar si mañana entra un improvisado, un tetelemeque, y todavía montado en un partido vientre de alquiler. Peor si estos partidos son los que financian las universidades, porque ese es otro poder económico, y que se encuentre en el gobierno solo, no sepa qué hacer, no sepa cómo se trabaja en el Estado y tenga que echarse a los poderes económicos. O sea, otra vez privatizamos la política, ¿no? Entonces nos vamos a lamentar de haber escogido esto. Mire, todo lo que ha pasado en este quinquenio, creo que debiéramos aprender. Entonces lo que yo creo que hay que hacer, olvidémonos de darle el voto de confianza. Acá no hay voto de confianza, no hay fe, no hay nada de esas vainas. Acá lo que tiene que haber es una evaluación fría a cada uno de los candidatos, que vean qué ha hecho cada uno, ¿no? Que vean si hay alguno que conoce el Ejecutivo o otros habrán terminado su carrera. Usted sabe si todos son profesionales, y no tengo nada contra los que no son profesionales. Lo que señalo, de repente hay algunos que se han quedado en el segundo o tercer año de universidad y han encontrado la vida fácil, ¿no? Otros, ¿serán peruanos realmente? ¿No?
o tendrán otra nacionalidad por ahí guardada. Porque también, ¿quién quieres que gobierne tu país? ¿Una persona que tiene una lealtad al 100% a tu país o 50% a tu país y 50% a otro país vecino? ¿No? Hasta para eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tiene que haber es una evaluación de los candidatos y olvídense si vamos que votar haciendo un acto de fe. Eso es lo peor que puede pasar. Y a eso nos están llevando, ¿no? A eso nos están llevando a decir, todos son malos, así que vota por cualquiera, ¿no? Eso es lo peor que puede pasar. Bien, actualmente quien está liderando las encuestas es el grupo No Sabe, No Opina, No Quiero los Políticos Tradicionales. Se han debido inscribir en un partido ellos, ¿no? Sí, pero del porcentaje del 30% que sí eligen un candidato, tiene pues un liderazgo, un exfutbolista y que utiliza a veces el símil de su ex profesión para decir que tiene un buen equipo. Respecto a eso, presidente Ollanta-Humala, usted esta vez ya tiene un equipo leal, un equipo, digamos, exitoso de gobierno, porque hemos visto pues que en el gobierno pasado ha habido deslealtades, traiciones y de repente no se ha tenido, digamos, el mejor tamiz para elegir el perfil del funcionario público o del candidato al Congreso. ¿Conoces tú algún gobierno que no haya tenido a su alrededor traidores o desleales? ¿Conoces alguno? Ya no en el Perú, sino te pido en la historia del mundo. ¿Hay alguno? ¿No? Hasta César, ¿no? El último que le metió el puñal fue Brutus, ¿no? Y cuando César le pregunta, Brutus, ¿tú también? Brutus le dice, virtud, no eres más que una palabra. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? A veces, inclusive en las familias, se ven cosas. Pero digamos que ya aprendió la lección en todo caso. Claro que hemos aprendido la lección, ¿no? Y por eso la construcción de un partido, hasta para elegir a un candidato, tienes que ver si viene de un vientre de alquiler esos partidos que se cambian de nombre nada más, ¿no? Por un tema marquetero, pero es el mismo partido. ¿Alguno de esos partidos tiene ideología? ¿No? Hay partidos inclusive de gente prontuariada, ¿no? Y esos prontuariados pues le cambian el nombre. Esto parece, ¿sabes qué? No sé si ahora hay, pero antes en la avenida Arriola vendían carros, ¿no? No sé si todavía... Ya no tanto como antes. Ya no tanto como antes, pero ahí es una tinca, ¿no? Ahí es una tinca, ahí ves qué compras y puede ser que a la cuadra que has avanzado se te cae el motor. Bueno, no hagamos que estas elecciones sea como ir a Arriola a comprar un candidato, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos nuestros defectos, sí, hemos gobernado 5 años, a muchas empresas no les ha gustado que hayamos cobrado el impuesto a las sobreganancias mineras, a otros no les ha gustado que hayamos dado la ley de la consulta previa, a otros no les ha gustado muchas obras de nosotros, de repente no les ha gustado el protagonismo de mi esposa y el mío, ¿no? Puede ser muchas cosas, ya, pero retira todos esos prejuicios, ¿no? Que puede haber, que es natural que las personas tengan, ¿no? Y dime, ¿quién asfaltó la marginal de la selva? ¿Y quién asfaltó la longitudinal de la sierra? ¿Y quién protegió los arroceros del Alto Guayaga? ¿Y quién protegió los cafetaleros de la Roya María? ¿Y quién le cobró los impuestos a la ampliación de Cerro Verde? ¿Y quién recuperó el territorio de mar contra los chilenos y entró al día siguiente contra la opinión de García y Toledo que decían no porque se morían de miedo de los chilenos? ¿Y quién hizo una ceremonia el 27 de enero? ¿No? Y ahora ya ni hay ni ceremonia. ¿Por qué? Porque se mueren de miedo de haberle ganado a Chile, ¿no? Ni la Cancillería quiere... Los primeros que debían de saltar son la Cancillería, pero la Cancillería más está con su problema de sus vacunas, ¿no? Entonces, más allá de los prejuicios que puedan haber, dime quién ha hecho más por el país, ¿no? Acá en Lima, el centro de convenciones, el local principal del Banco de la Nación, ¿no? Los colegios de alto rendimiento, el CUNAMAS, los proyectos de agua y desagüe, los proyectos deportivos, como tienen también en la zona de Ventanilla, ¿no? Entonces, ¿quién ha hecho todo eso? ¿Quién hizo que Talara, haciendo Talara, obligara a Relapasa o a La Pampilla, que lo conocen la refinería de La Pampilla, ¿no? Invirtiera $700 millones en la refinería? ¿Quién capturó a Artemio? ¿Quién levantó el estado de emergencia en el Guayaga y hoy día el Guayaga es un motor en la economía, ¿no? ¿Quién ha puesto en retirada en el Brain a los terroristas? ¿En qué gobierno ha sido la mayor captura de droga que se ha hecho? Más de 7 toneladas en el norte. ¿No lo hemos hecho en nuestro gobierno? ¿Quién trajo los patrulleros inteligentes? Yo no digo que hayamos solucionado todos los problemas. Tenemos el problema grave de seguridad ciudadana.
¿no? Tú lo sabes como hombre de prensa, yo lo sé también como político, y ambos como familia, no padres de familia, ¿no? Pero en mi gobierno los índices de victimización bajaron, no está como ahora, ¿no? ¿Quién va a hacer algo, por ejemplo, por el tema de los problemas de la migración que hay extranjera en el Perú? ¿Hay alguien que te pueda dar una solución? Nosotros tenemos la solución. O sea, sabemos qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Ya en nuestro gobierno, el Perú había dejado de ser un país pobre y entraba a ser un país de renta media. Tal es así que me acuerdo que Bill Gates, ¿no?, había pedido que al Perú la comunidad internacional le corte las ayudas económicas, alimentarias que le daban, porque había dejado de ser un país pobre. Y eso comenzó a generar, a convertir al Perú en un foco, un polo de atracción de poblaciones de otros países que estaban en una situación precaria. Cuando vimos esto, porque ya nuestro gobierno vimos que estaban viniendo haitianos que se iban al Brasil, pero se quedaban en el Perú, ¿no? Creamos una política de migración, un plan de migraciones, y la dirección de migraciones la elevamos a superintendencia, que es lo que ha heredado este gobierno. O sea, se creó un órgano adscrito al Ministerio del Interior, pero con presupuesto propio, con más material, más recursos y más personal, ¿no? Y con un plan que determinaba todas estas olas de migrantes, establecer si eran, clasificarlos, si eran profesionales, si eran mano de obra calificada, mano de obra no calificada, cuáles eran sus referencias, por decir un país, en Venezuela, para a través de nuestros consulados y nuestras embajadas poder determinar y chequear sus antecedentes, ¿no? Y poder retirar a todos los delincuentes, además de los que no son delincuentes, pero delinquen en el Perú, capturarlos y expulsarlos, ¿no? Y a la gente honesta, porque hay mucha gente honesta en estos migrantes, ¿no?, formalizarlos con su carnet de trabajo que se renueva, creo cada 3 o 6 meses, de tal manera de tenerlos controlados, bien administrados, ¿no? Y los profesionales, darles un espacio. ¿Cómo no quisiera yo médicos venezolanos, haitianos, colombianos, brasileños que ayuden acá a nuestros médicos, ¿no? Bien, definitivamente cuando un candidato a la presidencia, o en este caso expresidente de la República, tiene problemas con su padre, o con su madre, o con sus hermanos, o con su esposa, es una cuestión de forma y no de fondo, pero en la política las formas son el fondo. Y ahí, bueno, entramos a unas preguntas un poco picantes, pero con mucho respeto. ¿Qué hay sobre digamos, el accionar de su familia, de su esposa, en un futuro gobierno suyo? ¿Van a estar al margen o van a seguir de repente estos problemas que ha tenido y que han sido pues motivo de escándalos mediáticos? Todos tenemos problemas en la familia, creo que o hay alguno de los que está acá que pueda decir, yo no tengo problemas en mi familia, ¿no? Y creo que es parte de la vida, ¿no? Y seguramente con sus hijos también tendrán los problemas. Pero eso debe quedar en el ámbito privado. Sin embargo, ¿no?, cuando uno es un personaje público, muchas veces parte de lo privado se hace público, ¿no? Entonces, te lo digo con total transparencia. En el caso de mi esposa, cuando ella me ayudó en el proyecto nacionalista, ella tenía su propio proyecto. Ella era consultora y trabajaba con un equipo de la Universidad de Lima, que es su alma mater. Y el compromiso fue apoyarme, ¿no? Somos una familia que viene de abajo. Yo soy la primera generación de humalas que han nacido en Lima. Mi padre ha nacido en Ayacucho. Y si mi padre vino a Lima fue una decisión, pero sus hermanos, sus primos se quedaron en la agricultura en Ayacucho, en Oyolo, un distrito de una provincia chiquita, de una región, una de las más pobres del país, ¿no? Entonces, el ascenso de la familia ha sido vertiginoso. Entonces, como toda familia que se va haciendo, todos ayudan a la familia. Es la característica del colectivismo andino, reflejado en la cultura peruana, en la cultura criolla, ¿no? Y eso hemos practicado, pero ahora mi esposa tiene una pequeña empresa, está viendo la situación de mis hijos, que también tengo que reconocer, ya que me preguntas, dedicarme a gobernar hizo que descuide también el tiempo para la familia, y eso no te lo recomendaría a ti ni a nadie, ¿no? Pero éramos el primer gobierno nacionalista, el primer Humala, y teníamos que hacer bien las cosas, no había que escatimar costos, ¿no? Entonces,
entraba a trabajar de 6 de la mañana y podía quedarme hasta las 3 de la mañana. Muchas veces inclusive usted puede preguntar a ministros, 3 de la mañana me lo llevó al premier en esa época, por ejemplo, Cateriano, o al ministro Fongese, por decirte, ¿no? 3 de la mañana a inspeccionar obras, ¿no? He tenido que aprender a pilotear helicóptero para que los pilotos no me tonteen a mí y me digan que no se puede salir cuando sí se puede salir, ¿no? Y ya estaba aprendiendo a manejar avión también, a pilotear avión, para que el piloto de avión también no me tontee y me diga no hay techo o no hay condiciones, ¿no? Entonces, me he dado el tiempo hasta para ir a visitar la base Machu Picchu en la Antártida. Es el primer presidente del Perú en la historia que visita la base en la Antártida, ¿no? Y también he sido el primer presidente que ha hecho visita oficial a Rusia. Entonces me he dado tiempo para todo esto, descuidando el tiempo para mi familia, ¿no? Entonces, pero eso sí, siempre manejé las riendas del gobierno yo. Pero claro, nuestros adversarios políticos caricaturizaron todo esto, ¿no? Porque para tú destruir la imagen de una persona que tiene carácter, tienes que destruirle esa fortaleza, ¿no? Pero acuérdate que yo he sido militar 25 años, he combatido la subversión en las 3 zonas de emergencia, he estado en la cordillera del Cóndor en el conflicto del CENEPA, ¿no? El 95. Me levanté contra Fujimori, que era en ese momento jefe de Estado, me llevé un general prisionero siendo comandante, ¿no? Y me entregué a la justicia cuando terminó todo, cuando fugó Fujimori. Entonces, evidentemente, lo que te demuestro no es que sea una ejecutoria de vida de un hombre de carácter, no una veleta que puede estar mirando para acá como sopla el aire y se desecha línea, nada más, ¿no? Así no ha sido mi vida. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer mis adversarios políticos? Destruir esa imagen, que la gente se olvide de eso y simplemente esté pensando en cosas menudas, la paja y no el grano, ¿no? Entonces, eso siempre ha sido así, siempre he gobernado yo y cuando yo me presento, el que asume la responsabilidad soy yo. Aunque hubo audios, pues el señor Cateriano esperando la luz verde de su esposa, esas cosas, ¿no? Pon eso y ponme pensión 65. Bueno, claro, sí, en la balanza. Lo otro también, nunca han habido adjetivos de descalificación respecto al trato que ha tenido usted, por ejemplo, con el presidente Chávez de Venezuela, con, digamos, Maduro, en el sentido de que, bueno, no ha habido, pues, ha habido, digamos, una cierta cercanía o amistad, de pronto, o trato protocolar, ¿no? Respecto a esto, la migración venezolana, ¿cuál es su posición? ¿Ya no más migración o van a continuar abiertas las fronteras? Máxime con este tema, pues, de la delincuencia y el sicariato que está habiendo actualmente en Perú. Mira, con el presidente Chávez, ¿no? Con el presidente Chávez yo he sido amigo y no lo voy a negar. A mis amigos, en las buenas y en las malas, yo no niego a mis amigos. Y le he tenido mucho respeto y creo que ha sido un líder continental, ¿no? Me siento orgulloso de haber sido amigo de Chávez, ¿no? Lamentablemente el modelo venezolano es un modelo técnicamente inviable. O sea, no ves las leyes de las ecuaciones, ¿no? ¿A qué me refiero? De que es un modelo que se funda básicamente en los altos precios del petróleo, porque es la primera reserva mundial de petróleo. Entonces, mientras el barril esté sobre los $100, el modelo funciona. Pero cuando baja el precio, entonces se van a desnudar las debilidades. ¿Cuál es la debilidad? Es que su economía no es diversificada. O sea, no tienen prácticamente un sector manufacturero, un sector secundario. Solo tienen un sector primario, que es básicamente petróleo, y un sector terciario, que es básicamente actividades de consumo. Pero allá muy difícil es que te hagan un polo, una camisa, ¿no? Hasta el precio del combustible es más barato que el agua. Entonces, para ir a comprar pan, sacas tu carro y te vas a 2 cuadras a comprar pan. Entonces, en esas condiciones, la única manera de sostener ese modelo es con un precio alto del petróleo, ¿no? Y esa es la gran debilidad. Y hoy día lamento que estén encontrando, dada la coyuntura que hoy día vive el mundo, que el precio se haya caído,
y no sea sostenible para la economía venezolana y veamos estos problemas, ¿no? Entonces, primero, esa es una desgracia. A mí me da pena, ¿no? Me da pena porque es un pueblo hermano que también en los momentos difíciles de la hiperinflación con García, más o menos 300.000 peruanos se escaparon a la rica Venezuela, ¿no? Era Caracas, la ciudad de las oportunidades en Sudamérica, ¿no? Lo que yo creo que hay que hacer es, más que cerrar fronteras, porque la delincuencia no tiene nacionalidad. O sea, tú puedes, si quieres, cierrar las fronteras, yo las cierro si quieres, siempre y cuando tú me garantizas que ya no va a haber delincuencia en el Perú. ¿Tú puedes garantizar eso? No, pues porque están también los locales, ¿no? Entonces, no se puede garantizar. Entonces, ¿esa es la solución? No es la solución. Si quieres, puede ser un tema efectista, ¿no? Para algún incauto, hacerle creer que cerrando fronteras se acabó el cogoteo acá. No, acá lo que tienes que hacer es unir en un mismo esfuerzo gobierno central, gobiernos regionales y municipales. Tienes que activar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Tienes que atacar los principales delitos que generan inseguridad, por ejemplo, el narcotráfico. Yo te pregunto, ¿por qué el Callao tiene altos índices de inseguridad? ¿Por qué crees? Si es un puerto chiquito. Es porque las estadísticas señalan que es la principal puerta de salida al narcotráfico, ¿no? Es por eso que hay muchas bandas que se matan por sectores pequeños, porque tampoco es grande, ¿no? Y dan la vida por eso. Entonces, tenemos que atacar. Si atacamos el narcotráfico, estás dando golpes certeros a la inseguridad ciudadana que hay en el Callao, que hay en Chimbote, que hay en los puertos del Perú, ¿no? La minería ilegal, que es otro problema que tenemos, ¿no? La minería ilegal no solo contamina el medio ambiente. Si tú vas a Madre de Dios y ves el río Malinowski, está contaminado ya, ¿no? Pero la minería ilegal trae otros delitos conexos. Trae corrupción, coimas, compras de autoridades, tráfico de terrenos, sicariato, prostitución infantil, trata de mujeres y una semiesclavitud, porque son mafias que agarran a gente que viene a buscarse la vida, producto de que no hay empleo en el Cusco, no hay empleo en Puno, en Ucayali o en mismo Madre de Dios, y se van a buscar oro y terminan endeudados, ¿no? Terminan ahí deudas porque tienes que comprar mercurio, tienes que comprar esto y todo te lo venden ahí, pero te tienen anotado, ya no puedes salir. El que entra no sale de ahí. Por eso creamos el delito de minería ilegal y nos ganamos pues unos enemigos muy grandes, ¿no? Acuérdate, por ejemplo, cuando se decomisó 900 kilos de oro y estuvieron en uno de los almacenes, creo que fue Ramsa, no recuerdo, en el aeropuerto. Se morían de miedo del almacén porque nunca en su vida habían tenido tanto oro en el almacén. Querían que lo lleven a las bóvedas del BCR. Y fíjate, el dueño de uno de los grandes dueños de estos varones que ya murió del oro ilegal, ¿no? Ha comprado autoridad, ha ido con un fiscal, con un policía, ha hecho un operativo y se ha llevado su oro, ¿no? Ha podido más que las autoridades en ese momento. A ese nivel es el caos que vivimos. Entonces, queremos combatir la inseguridad ciudadana, hagámoslo bien, ¿no? Que es, enfrentemos realmente al narcotráfico, a la minería ilegal, a la tala ilegal de madera. Pero esos son poderes fuertes. Entonces, lo otro son, digamos, cositas pequeñas. Allí está el trasfondo. Por ejemplo, actividades de riesgo. Un ejemplo que yo doy a cada rato es, en una cuadra tú tienes a una señora que vende desayunos, ¿no? La carretilla vende desayuno, sol 50 el desayuno, 300 desayunos, son 450 soles, y además, más sus implementos, digamos que ahí tiene un capital de trabajo de 600 soles. O sea, si alguien quiere robar a esa señora, va a robarle 600 soles en panes, en insumos. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Si al costado en la esquina tienes a un señor que en una cangurera chiquita tiene $30.000 y se dedica al cambio de moneda, ¿cuál robas? Robarías al cambista, ¿no? Esa es una actividad de riesgo informal, altamente informal y altamente peligrosa, que las autoridades debieran por lo menos ordenarlas,
¿no? Más que formalizarlas, primero hay que ordenarlas. ¿Y cómo ordenarías? Pues que los municipios pongan en esas zonas, los agrupen en esas zonas donde ellos sienten que hay mejor venta, les ponen internet y les ponen un patrullero. Pero ahí venden, no me venden en cualquier sitio. Entonces, son modalidades. Después de esto, vienen ya la parte más, digamos, de acción rápida, que es aumentar el efectivo de policías, ¿no? Renovar la flota de patrulleros inteligentes que compramos, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Cuando llegamos al gobierno habían 97.000 policías aproximadamente, de los cuales un 40% estaban metidos en oficinas del Ministerio del Interior y otras reparticiones. Nosotros redujimos ese porcentaje a un 20% más o menos y pasamos del efectivo de 97.000 a 130.000 policías, de tal manera que había más policías en las calles. Creamos el grupo Terna, ¿no? Creamos programas de Mi Barrio, por ejemplo, para trabajar con las juntas vecinales. Y además modernizamos la policía. Por primera vez la policía tiene patrulleros inteligentes. Acuérdate, los otros patrulleros que eran carros civiles que los compraban y acá a través de contratos trunchos le ponían la circulina, el otro, y así cayó también Macetti en el gobierno de García, por la compra, creo, de ambulancias o patrulleros. Bueno, nosotros compramos ya el sistema operativo, un patrullero inteligente diseñado para hacer una comisaría móvil, porque eso es lo que la gente quería, comisarías. Bueno, en el primer lote de 1.200 patrulleros, 1.400, había 1.400 comisarías, que lamentablemente hoy día los usan como patrulleros, porque una comisaría debe cumplir 3 requisitos: identificación de personas, ¿no?, recepción de una denuncia y detención de un sospechoso. Eso es lo básico de una comisaría. El resto, ya, pues si lo ponen a las comisarías como ahora están haciendo de guachimanes, de carros chatarras, siniestrados, etc., ese es un adicional que el Ministerio del Interior debiera protestar, ¿no? Pero esos 3 requisitos los cumple un patrullero inteligente. Entonces, en la práctica tenemos más de 2.000, porque después compramos 2.000 más, entonces hemos comprado 4.500 patrulleros inteligentes que hay en todas las regiones del país. Pero no los están utilizando como tienen que utilizarlos, y eso es lamentable. Bien. Bueno, ha sido muy saludable escuchar al expresidente Ollanta decir que es amigo de Hugo Chávez, y esto para sus opositores recalcitrantes, pero no es amigo de su plan de gobierno, ¿no? Una cosa es ser amigo de un presidente y no de un plan de gobierno. En todo caso, bueno, les deseamos mucha suerte, presidente, en esta nueva postulación, que es su tercera ya, ¿no? Postulación, la segunda fue pues gobierno. Y bueno, hemos estado acá en el local central del Partido Nacionalista Peruano de Jesús María con el político y militar peruano, líder del Partido Nacionalista, Ollanta Moisés Humala Tasso, a quien agradecemos la oportunidad de poder entrevistarlo. A ustedes muchas gracias. Y simplemente recalcar que nosotros tenemos 2 aspectos importantes que no lo tiene ninguno de los otros candidatos, ¿no? Gestión de gobierno, experiencia de gobierno. Con estos 2 herramientas importantes podemos garantizarles un futuro seguro al país. Bien, muchísimas gracias entonces nuevamente al presidente Ollanta Humala, y bien, estamos pronto la siguiente semana con un nuevo candidato presidencial. Vamos a entrevistar a un nuevo candidato que ya tenemos coordinaciones. Este ha sido todo el día de hoy en Callao en vivo con Quiero Ser Presidente, en la conducción su servidor Silvio Farfán.